dímelas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Sí, Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Hemos empezado los domingos a estudiar el Evangelio de Juan y estamos en la clase número 3, versículo número 3. Y una de las cosas que creo que es bueno que recordemos y que tengamos en mente es la relevancia del Evangelio de Juan. Entre otras cosas, si no paramos el tiempo para volver a retomar todo lo que hemos dicho, pero si pudiéramos retomar algo sumamente necesario para poder entender este Evangelio, sería el capítulo número 20, versículo número 30 y 31, donde encontramos el propósito por el cual es escrito este Evangelio. Y nos dice literalmente la palabra de Dios que estas cosas se han escrito para que nosotros podamos creerla. Y para que nosotros, creyéndola, dice que tengamos vida en su nombre. Dijimos que la palabra, este verbo creer, aparece 100 veces en el Evangelio de Juan. Así que debe de ser algo sumamente importante. Pero lo que venimos viendo tocante al estudio del Evangelio de Juan, que es diferente a los evangelios sinópticos, como es Mateo, Marcos y Lucas, es que aquí no encontramos muchas de las cosas que encontramos en los otros evangelios. Pero lo que tenemos en el Evangelio de Juan, el 90% no aparece en los otros evangelios. Así que es un evangelio sumamente rico, que nos está hablando del ministerio de Cristo en la tierra, pero mostrándolo celestial. Y lo que nos está enseñando estos primeros versículos es el verbo encarnado, la palabra hecha carne, el logos de Dios, quien es Cristo mismo. Pero muchas de las veces estos versículos que vemos en el inicio de esta carta, a veces como que no entendemos lo que realmente el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Y hemos dicho y volvemos a reiterar que lo que el Espíritu Santo nos enseña, lo que Juan tiene en mente, es que nosotros podamos creer al Jesús bíblico. O sea, Jesucristo, quien es anunciado aquí en este Evangelio, es lo que realmente el ser humano ha de creer. Porque muchas sectas, falsas religiones, han tratado de exponer a otro Jesús, del cual no es el Jesús que es anunciado en el Evangelio. Y en Él no hay salvación. Pablo dice a Timoteo que Él es el único Dios, hay un Dios verdadero y solamente puede ser el Dios trino, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo, hombre.
Así que lo que nos está mostrando Juan es que Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Pero a veces hay dilema tocante a este principio. A veces como que no llegamos a captar lo que nos está enseñando esta gran verdad. Cuando hablamos de que Jesucristo es Dios hombre, estamos hablando de que el Hijo eterno de Dios, el increado, el soberano, el todopoderoso, el Dios fuerte, Él vino a este mundo y se encarnó. Pero vino a este mundo y se encarnó para morir la muerte que a ti y a mí nos tocaba morir. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que ni siquiera se halló engaño en su boca. Aquel quien no cometió pecado, dice que fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Así que este gran misterio que nosotros encontramos en la Biblia, Juan lo está aquí desglosando en una manera sumamente relevante. Y lo primero que nos está enfocando es ¿quién es Jesucristo? A Juan le interesa, y es el objetivo suyo, mostrar este Jesús, el Dios hombre. En estos días, gente que había como doctrinas erróneas y falsos maestros, y en los primeros siglos de la era cristiana, si hay algo que se ha tergiversado, tiene que ver con la persona de Cristo. Los primeros siglos, y cuando Juan escribe sus cartas, y cuando se escribe Pablo también a los colosenses, hay una gran lucha entre un grupo filosófico llamado los gnósticos, el gnosticismo. Y dentro de este grupo, el gnosticismo, había dos ramas. Uno tenían que ver con los cerintos. Y los cerintos negaban que Jesucristo realmente pudiese ser Dios. Pero había otro grupo de gnósticos, quien eran los docetistas. Y docetista viene de la palabra doqueo del griego, lo que aparece es como parecido. Y los docetistas negaban la humanidad de Cristo. Y esto hizo gran daño a la iglesia. Por una parte vemos quienes tergiversaban la deidad, la divinidad de Jesús. Y por otra parte vemos a quienes tergiversaban la humanidad de Cristo. Así que cuando se tergiversa la divinidad de Jesús, a eso se le llama herejía. Y cuando se tergiversa la humanidad de Cristo, también se le llama una herejía. Los primeros siglos del cristianismo hubo una declaración que fue algo que formó parte como algo consolidado para poder tener en mente y como una apología del cristianismo, que era lo que se llamó la unión hipostática. Y la unión hipostática lo que nos está enseñando es que la naturaleza del Dios hombre y la naturaleza del Dios hijo están entrelazadas de tal manera que es imposible que sean separadas. Y esto es algo primordial que tenemos que tener nosotros en mente para poder entender los 879 versículos que tiene el Evangelio de Juan. Estamos viendo al Dios hombre y Juan está presentando al Verbo encarnado, al Logos de Dios. Y vimos en los versículos 1 y 2, vamos a ver en el capítulo número 1, a modo solamente recordatorio, a grandes rasgos, dice que en el principio era el Verbo. Y aquí dijimos que nos está enseñando, la Biblia de las Américas lo traduce en una mejor forma. Dice que en el principio existía el Verbo. Nosotros debemos tener en mente que lo que Juan está presentando aquí es este principio de la creación del universo. El tiempo entra a contarse cuando el universo es creado. Pero dice que el Verbo ya existía en el principio. Cristo ya estaba cuando las cosas iban a ser creadas. Así que este principio está aludiendo a algo que va en paralelo, como es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios crea. La palabra crea en el hebreo es la palabra bará. Es decir, que Dios crea de la nada, sin materia prima, solo con su boca, con su palabra. Todo fue creado.
Pero lo que nos está enseñando también aquí es que Jesucristo, Él es el agente divino, creador de los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que vimos un punto importante en el versículo número 1 y tenía que ver con la preexistencia ¿de quién? De Cristo. Es decir, que Cristo existe antes de lo que es la creación. Esto es lo que significa este prefijo, preexistencia. Cristo ya existía antes de que en el principio se crearan todas las cosas. Ten en mente esta gran verdad, porque muchos tratarán de distorsionar, entre ellos los testigos de Jehová. Tratarán de confundir, tratarán de hacer del verbo un Dios menor. Pero es imposible. Otros negarán la divinidad o deidad de Jesucristo. Por eso digo que es sumamente importante que tú y yo tengamos la convicción del Espíritu Santo que si Jesucristo ya existía antes de la creación, entonces Él es increado. Todo lo que está fuera de lo creado ha de ser eterno. Todo lo que está fuera de lo creado en el principio tiene que ser eterno. Y dice que en el principio ya existía el Verbo, el Hijo eterno de Dios. Que nadie te engañe. Ya existía el Verbo. Hablamos de un Dios en esencia, pero hablamos de un Dios en tres personas. Así que cuando estamos hablando de un solo Dios, hablamos también de tres personas diferentes, cada uno con su persona y con su personalidad. Esto es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Y esto es muy atacado no solamente en los siglos pasados, a nuestros días también. Y lo que nosotros vamos a ver en estos domingos tiene que ver mucho con este tipo de apología, defender lo que la Biblia nos enseña. ¿Quién es Jesucristo? A veces decíamos el domingo pasado que pudiéramos llevar tiempo con la Biblia, escuchando, aún compartiendo de la Biblia, y no tener claro o conceptuado lo que nos está enseñando esta gran verdad doctrinal de la cristología. ¿De quién es Jesucristo? Jesús preguntó un día a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, uno de los profetas, uno Elías, otro Jeremías. Bueno, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Así que Jesús pide una respuesta de los incrédulos, pero Jesús también pide una respuesta de la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos tienen esta revelación que Pedro tuvo del cielo. Esto no se enseña aquí en la tierra con palabras humanas. Esta es una enseñanza del Espíritu Santo del cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondió Pedro a Jesús. Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque estas cosas no te las ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Él te lo ha revelado. Por eso eres un hombre bienaventurado. Dijimos que esta palabra Macarios en el griego es sumamente dichoso. Eres un hombre afortunado. Y los hijos de Dios tenemos esta dicha. El cielo nos ha revelado quién es el Hijo. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Es en Él en quien estamos nosotros para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Así que estamos viendo la grandeza de quién es el Hijo de Dios. Así que vimos la preexistencia de Cristo. Pero Cristo no solamente es preexistente, sino que nosotros seguimos viendo lo que nos está enseñando el versículo número 2. Y dice, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Así que vemos también que aquí hay una coexistencia, no solamente una preexistencia, sino que el verbo es coexistente, cohabita con el Padre. Pero nota la grandeza de lo que nos enseña este texto. Si quieres presentar algo cuando estés evangelizando o uno de los testigos de Jehová traten de enseñarte este texto de manera errónea, grábate esto. El verbo es coexistente,
porque ya era en el principio, ya existía, pero no solamente que existía, sino que es una persona distinta a la del Padre. Estaba coexistiendo con el Padre en toda la eternidad, y esto es grandioso. Esto es sumamente grandioso. Tú y yo tenemos que estar preparados para presentar, como dice el apóstol Pedro, apología ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tenemos en Cristo. No te conformes con menos. Estudia tu Biblia. Estudia tu Biblia. Presenta apología. Defiende la fe. Esto ha sido a través de los siglos, hombres de Dios que han muerto derramando su vida, su sangre, por esta gran verdad. Y nosotros somos llamados a presentar el Evangelio como realmente es el Evangelio. ¡Qué privilegio! Y siempre decimos, como el gran privilegio que tenemos, todo privilegio conlleva también una gran responsabilidad. Así que tenemos el privilegio y a la misma vez tenemos la responsabilidad de presentar a Cristo y tener un oído fino a las doctrinas para saber qué es lo que enseñan los hombres, si corresponde a la palabra o no. Así que esto demanda estar despierto también entre nosotros. Y el verbo era con Dios. La Biblia de las Américas dice, el verbo estaba con Dios. Nuevamente, el verbo estaba con Dios. La persona del verbo, el Hijo, estaba con el Padre. Estaba con el Padre. Moraba en esa íntima comunión por toda la eternidad. Estaba. No es alguien creado, porque estaba antes de la creación, por tanto es increado y por tanto Él es eterno. Hay quienes dicen que Jesucristo fue autocreado. Simplemente ten en mente una cosa, a modo gramatical, a modo de definición, esa palabra es ilógica, no existe. Nadie puede autocrearse, porque para poderse autocrear ya tiene que existir. ¿Me explico? No existe. Y hay gente que dicen esto de Jesús. No, el verbo es autoexistente, pero no es autocreado. Él no se creó a sí mismo, porque para crearse ha de tener vida en sí mismo. Por eso es importante estudiar los atributos de Dios, para poder llegar a conocer que el verbo es increado es el Padre, increado es el Hijo, increado el Espíritu Santo. Los credos de antaño, los concilios, estas declaraciones, qué bueno es estudiar todo esto. Tú y yo debemos formarnos en lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Si amamos a Dios, si amamos su palabra, qué mejor que poder conocer la Biblia. Puedo asegurarte que tú vas a hacer aquello de lo que tú amas y vas a invertir tu tiempo en lo que amas. ¿Tú quieres saber qué es lo que amas? ¿Dónde inviertes tu tiempo? Ahí vas a ver qué es lo que tú amas. Ese es tu Dios y ese es el mío, de lo cual tú y yo le estamos dando nuestro tiempo. Si decimos amar a Dios y le damos un rato al día, ¿qué amor es ese? Dios busca hombres y mujeres que le amen de verdad, que le amen de verdad, que en esa comunión íntima con Él, como nos enseña el Salmo 25:14, que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Y a ellos dice que les hará conocer su pacto. Tú y yo vamos a conocer los secretos de Dios en la comunión íntima con Él. Dice, y Él mismo nos hará conocer, nos enseñará. Ahí en el Salmo 25:14, la palabra conocer, se usa el verbo también yadá, en hebreo. Y esto tiene que ver con una relación del hombre con Dios. Es la misma palabra que se usa cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Y Él nos hará conocer. En ese secreto, en la intimidad, cuando tú y yo conocemos a Dios, hay un fruto de esa relación. Como hubo un fruto de la relación de Adán con Eva. Y ahí somos llamados a tener esa comunión verdadera, íntima, amar ese espacio nuestro, esa prioridad, ser celosos de ese tiempo, del tiempo con Dios, con nuestro Dios. Amar a Dios es amar su palabra. Amar a Dios es conocer su palabra. Amar a Dios es obedecer su palabra.
Y tú y yo no debemos conformarnos con menos. Todo gira en torno a su palabra, a lo que su palabra nos enseña para que tú y yo podamos vivir. Así que no solamente es preexistente, sino que también es coexistente. Existía antes, pero también tenía una relación con el Padre. Y el Verbo era Dios. El Hijo era Dios. El Verbo era Dios. Jesucristo era Dios. El Dios increado. Nota cómo nos quiere enseñar la palabra de Dios. El Hijo eterno, el Dios eterno, se ha humanado, se humanó cuando vino a esta tierra. El Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios infinito, se humanó, vino a este mundo a morir por nosotros. El Creador se ha hecho parte de su creación. El Creador se ha hecho parte de su propia creación. No merecemos tanta misericordia, tanta bondad. Él es Dios. Él es Dios hombre. Dijimos también algo que aunque parece que no, pero hay que tener mucho cuidado. En Juan es lo que está presentando. ¿Cómo definir a Jesucristo, al Hijo Eterno? Y la mejor definición que podemos darle bíblicamente, Jesucristo es el Dios hombre. Jesucristo es el Dios hombre. No Jesucristo es Dios y hombre. Cuidado con ese punto, porque esa Y, que es una conjunción copulativa, está distorsionando la unión hipostática. Jesucristo es Dios hombre. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. No solamente Dios, sino que también es hombre. También dijimos que no son dos personas. Estos principios es de vital importancia para nuestra fe cristiana. No son dos personas, son dos naturalezas en la misma persona. Y no es lo mismo. Tenemos que aprender a entender las definiciones. Es importante. No hablamos de dos personas, hablamos de dos naturalezas en la misma persona. Dos naturalezas en la misma persona. Así que estos principios es necesario que nosotros podamos entender. Cristo es divino humano. Él es el Dios hombre. Él es el Verbo encarnado. Y aquel Verbo fue hecho carne. Cristo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo número 1 de Juan es un paralelo al versículo 14. El Verbo fue hecho carne, se humanó. Cristo, el Hijo de Dios. Él renunció por su propia voluntad a todos los derechos como Dios, viviendo en esa gloria eterna con el Padre. Y se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo para poder venir y encarnarse. Mira cómo lo dice en Filipenses, capítulo número 2, versículo número 6. Dice el cual, dice el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es en esencia lo que nos enseña Juan, lo que Pablo nos está enseñando aquí desde la prisión a la iglesia de Filipos. La obra extraordinaria, grandiosa, magna, que el Hijo hizo a favor de los hombres, de la raza humana.
Ahora, aquí también es importante destacar cuando dice que se vació a sí mismo, o como bien dice la Reina Valera, dice que se despojó a sí mismo, no dejó ninguno de sus atributos. O sea, cuando hablamos de que Cristo se despojó a sí mismo, no significa que Él dejó de tener los atributos. Los atributos no pueden dejar de tener la naturaleza divina, porque es la esencia de su ser, es la esencia de su naturaleza. No es algo que tiene, un atributo es lo que Él es y no puede dejar de serlo, porque es increado. Y hay gente que creen que Él se despojó de sus atributos. Si por un solo momento se pudiera despojar de sus atributos, ya no es Dios. ¿Entendemos esto? Si por un solo momento Él puede despojarse de sus atributos, ya no es Dios. Nuevamente, la unión hipostática fue una gran defensoría de la fe cristiana. Se vació a sí mismo, se despojó. Nos está hablando que Él escondió esos atributos divinos, fueron opacados tras un cuerpo humano. Él voluntariamente decidió no actuar con esos atributos y que fuesen opacados, escondidos tras la humanidad de su ser. Pero es imposible que Él pudiera dejar de tener, o sea, no deja los atributos ahí enfrente y se va sin los atributos. Dejaría de ser Dios. Así que esto es lo que Pablo nos enseña que hizo también Cristo a favor de nosotros. Esta es la verdad de lo que nos está enseñando también Juan. Cristo era por completo Dios. Mira cómo nos enseña Colosenses 2:9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En el Hijo. En Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que Él es completamente Dios. Y no crea que son muchas las veces las que vamos a decir que Él es completamente Dios. Siempre serán pocas. Y aun cuando creamos que entendemos muy bien lo que estamos escuchando, es bueno que estemos atentos. Si conocemos todos los matices, si tienes una plena convicción de quién es el Cristo, ¿qué decimos nosotros del Cristo? Este es quien se despojó, se vació cuando vino a esta tierra, sin dejar de ser Dios, sino se hace Dios hombre. Así que Él es Dios hombre. Dice el versículo número 3, vamos a seguir hacia adelante. Dice el verbo, bueno, en el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora hemos visto la preexistencia de Cristo en el versículo número 1, la coexistencia de Cristo en el versículo número 2, y aquí en el versículo número 3 podemos ver la autoexistencia de Cristo. Él existe en sí mismo. Él existe en sí mismo. Y por eso nos está enseñando el versículo número 3, que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver que se está desmintiendo cualquier sugerencia que se pudiera objetar tocante al creado. No, Él es el creador, pero no creado. ¿Y por qué es no creado? Porque Él es autoexistente. Parecen palabras muy complicadas, pero son muy fáciles que nos ayudan a tener una buena comprensión de lo que estamos estudiando. Eso es lo que está aquí enseñándonos el versículo número 3. Él es el verbo activo o el agente activo de la creación. El verbo nos dice bien claramente que todas las cosas por Él fueron hechas. Pablo está enseñando este principio a los Corintios en su primera carta, en el capítulo número 8, en el versículo número 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y ahora sigue diciendo el apóstol Pablo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, por medio de Él. Pablo destaca esta misma verdad, presentando a Jesucristo como el creador de todo.
Cristo. Todo fue creado por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado, entonces fue creado. Cristo es el creador. Cuando Pablo escribe también a los Colosenses en el capítulo número 1, en el versículo número 16, también está enseñando el mismo principio sobre el creador, sobre la persona de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En el contexto, en Él tiene que ver con Cristo. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso solamente lo puede hacer quien es Dios. No solamente crea, sino que también está creando para Él, porque Él es el Señor de la creación. Dice en Hebreos capítulo número 11, en el versículo número 3 también, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que no solamente crea, es Señor de la creación, sino que todas las cosas son sustentadas con la palabra de su poder. Porque Cristo también es el sustentador de su propia creación. Y esto solamente le puede corresponder a alguien quien es Dios. Juan quiere que entendamos que Jesucristo es el Hijo eterno del Padre, el Dios Hijo. Juan quiere que esto quede bien grabado en nuestras mentes. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Él es Dios con nosotros. ¿Quién? Cristo. Sí, aquel niño en Belén. Pero Él es Dios con nosotros. Se humanó y Él es Cristo con nosotros. Ese es el nombre de Emmanuel. El autor de Hebreos también en el capítulo número 1 nos está enseñando una verdad que yo creo que sigue marcando el mismo principio que nos enseña Juan, pero que sigue haciendo énfasis a quién es el Cristo, quién es el Hijo. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ahora nuestros días, dice que nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días, a nuestros días, desde que Cristo en su primera venida ha venido a este mundo y esperamos su segunda venida, el regreso, esos postreros días, el Padre ha decidido hablarnos por el Hijo. Pero sigue diciendo el versículo número 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo mismo por Cristo mismo. Y el autor de Hebreos está destacando esta gran verdad como Cristo, el creador. Hizo el universo. ¿Y quién hizo el universo? Cristo, el cual es el resplandor, dice. Hablándonos de esa gloria de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es? Cristo. Cristo, creador del universo. Así que esto es evidentemente la divinidad de Jesús como el creador y por tanto el increado. Él es increado, el creador de todo lo existente. Cuando hablamos de que Jesucristo es el creador, preparando un poco este mensaje, es importante que veamos tocante a las tres personas que todas participaron en la creación. Por una parte, nosotros vamos a Génesis capítulo número 1, en el versículo número 1, y nos habla tocante al Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Pero si vamos un poco más abajo en el libro del Génesis, en el capítulo número 1, en el versículo número 2, dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero si vamos también a Colosenses, capítulo número 1, en el versículo número 16, nos está enseñando la misma verdad, que todo fue creado por medio de Él, de Cristo. Y no solamente dice en Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Así que tenemos a Dios el Padre como el Creador. Tenemos al Espíritu Santo también participando de la creación. Y tenemos, como estamos viendo, al Hijo también como el agente divino de la creación. Cristo. Eso solamente puede ser ¿quién? Dios. Versículo número 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mira, en Él estaba la vida. Nadie le dio vida porque nadie pudo haber creado al increado. Por eso es autoexistente. Existe en sí mismo. Nadie le ha dado nada, nadie le ha dado existencia. Dice literalmente, en Él estaba la vida. Porque Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Nadie ha dado existencia a Cristo. En Él está. La vida está en Él. Él hizo todo lo que existe y Él le dio vida a su creación. Él hizo todo lo que existe y Él dio vida a su creación. En Él estaba la vida. Y esta vida era la luz de los hombres. Por tanto, que Él es la fuente a la misma vez de la vida. Estaba la vida y a la misma vez la fuente, el canal por el cual Él da vida a toda su creación. Es Cristo. Ahora, aquí la palabra vida, cuando dice en el versículo número 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí alude tanto a la vida física, que en el griego es la vida bios, como la vida espiritual, que en el griego es la vida zoes. Alude a las dos. O sea, que Dios ha dado vida a lo físico, a lo material. Pensando en nosotros, Él nos ha dado vida a los hombres, pero por otra parte Él también da vida a los hombres espiritualmente cuando nacen de nuevo, porque en Él estaba la vida. Nacemos físicamente, recibimos una vida física que Dios nos da. Nacemos espiritualmente y recibimos una vida de Dios que Él nos imparte. Y eso es algo que solamente obtiene el cristiano. Por eso cuando Jesús está hablando en Juan capítulo 5, versículo 24, 25, cuando está hablando de creer al Padre, creer al que me envió, tendrá vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice que tendrá entonces vida. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí solamente hace énfasis a la vida zoe de Dios. Nosotros en Cristo, cuando recibimos la vida espiritual de Dios, nosotros hemos pasado de muertos en nuestros delitos y pecados a estar muertos con respecto al pecado y vivo ¿para quién? Para Dios. Hemos pasado a estar muertos espirituales a tener vida espiritual juntamente con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. En Cristo recibimos la vida espiritual. En Cristo recibimos su propia vida en nosotros. A través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice en Hechos capítulo número 17, en el versículo número 25, para que podamos entender y hacer una diferenciación entre lo que es vida física con vida espiritual. Y cuando Pablo está en Atenas, pensaba en un versículo aquí en Hechos 17, se me venía en mente, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Quién es Él? Cristo. Él es quien da a todos vida y aliento y todas
las cosas. Esa es la vida biológica. Pero en Juan 5:25 hemos visto también la otra vida, la espiritual. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Él mismo es quien nos da vida. Y el mismo que nos da vida, nos da luz. Es lo que dice ahora en el versículo número 4. Porque es la luz de los hombres. Y nota cómo Juan está aquí conectando lo que tiene que ver la palabra vida con luz. Juan está conectando ambas palabras. Él era la vida y vino a ser la luz de los hombres. Cristo. Así que Él vino al mundo para dar luz a un mundo en tinieblas. A un mundo en tinieblas. Cristo es la luz de los hombres. Él vino a dar vida, a dar esa luz a un mundo que está sucumbido en densas tinieblas de oscuridad, como consecuencia de un reino de Satanás, de tinieblas. Pero eso vino Cristo. La vida era la luz. La vida era la luz. Así que vemos aquí que la luz es, en cierta manera, la revelación de la vida. La luz es la revelación de la vida. La luz de los hombres. En Juan 8:12 nos lo explica muy bien. Yo soy la luz del mundo, hablando Jesucristo en primera persona, yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Porque Cristo es la luz de los hombres, yo soy la luz del mundo. Y porque el mundo está en tinieblas, solamente siguiendo a Cristo es que puede recibir esta vida. Por eso es el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es Jesús, es la luz que alumbra las tinieblas. Jesús es la luz que alumbra las tinieblas. Y la luz prevalece sobre las tinieblas. La luz es poderosa. Cuando entramos a un lugar oscuro y encendemos una luz, en el momento que encendemos una lámpara, una vela, en el momento que encendemos, producimos luz, las tinieblas son disipadas, la oscuridad es quitada. Porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Y eso es lo que trata Juan de presentarnos para que podamos entenderlo. El poder de la luz. Dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice que venía a este mundo. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre, dice venía a este mundo para que en el mundo todos quienes siguiéramos a Jesús pudiéramos recibir esa vida. Y hasta tal punto, como enseña el Sermón del Monte, llamando Jesús, en este caso, la luz del mundo, a su propia iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y por qué somos la luz del mundo? Porque Jesús, siendo la luz del mundo, nosotros seguimos a Cristo, no andamos en tinieblas, tenemos la vida de Dios, entonces estamos provocando, estamos desprendiendo luz. Somos hijos de la luz. Hemos dejado de andar en tinieblas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice que venía a este mundo. Recuerda, la luz siempre triunfa sobre las tinieblas, siempre. Así que las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Versículo número 5. Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí lo vemos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí tinieblas en el contexto tiene que ver con Satanás. Tinieblas en este contexto tiene que ver con el mismo Satanás, con su poder, las tinieblas, la maldad, el pecado. Dice en Juan capítulo 3, versículo número 19, que es como nos encontramos
También es importante ver que lo que Juan nos está enseñando aquí dice que alumbra a todo hombre, no todo hombre se salva. Pero la luz vino al mundo para disipar las tinieblas. Para cuando nosotros recibimos la vida de Cristo es cuando estamos siguiendo esa luz para no andar en tinieblas, porque ahora tenemos la vida de Cristo y somos la luz del mundo. Y esa es la condición en la que todo ser humano hemos venido a este mundo, sin redención, en tinieblas, muertos en delitos y pecados. Todo ser humano es como hemos venido, solo con tinieblas, con malas obras. Y esta es la condenación, dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo, hablándonos de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué? Dice, porque sus obras eran malas. O sea, Jesús vino al mundo. Dice el versículo número 19. Y esta es la condenación, que Jesús, dice, la luz del mundo, vino a este mundo, a la tierra. Y cuando la luz viene, se encuentra a los hombres que están amando la maldad, las tinieblas, el pecado. Ama más lo malo que lo bueno, porque sus obras eran malas. Y así es como nos hemos encontrado todos nosotros. Antes que fuésemos trasladados al reino de la luz, del reino admirable de su Hijo Jesucristo, nosotros nos encontramos en un reino de tinieblas. Y ese traslado ha sido gracias al sacrificio de Cristo, gracias a su redención, que Él nos compró a precio de sangre. Él nos ha rescatado, Él nos ha comprado. Nosotros vivíamos en ese reino de tinieblas. Él nos ha trasladado, nos ha sacado de esas tinieblas. Cada quien de nosotros en Cristo ha acontecido ese mismo poder milagroso. La mano poderosa de Cristo nos ha trasladado a un reino de tinieblas, dice Pablo a los Colosenses, al reino de su amado Hijo, dice, el cual nos ha librado, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice el versículo número 14, que también es muy importante, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No solamente nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, sino que nosotros en ese traslado hemos recibido el perdón de nuestros pecados, en quien tenemos redención por su sangre. Es a causa de su sangre que nosotros nos encontramos en un reino de luz. Es por Cristo que tú y yo hemos sido libertados del pecado. Es por Cristo que ahora somos siervos de la justicia. Es por Cristo que ahora tenemos vida cuando antes estábamos muertos. Que tenemos salvación cuando antes estábamos condenados. Es por Cristo y todo se lo debemos a Cristo. Porque Él es el autor de eterna salvación. Porque Él vive perpetuamente intercediendo por sus hijos, por los santos, a la diestra del Padre. Perpetuamente. Es Cristo. Así que necesitamos conocer al Cristo que nos enseña el Evangelio de Juan. Y aún no tenemos mucho el tiempo para desglosar más lo que nos enseña, pero hay una gran riqueza en estos versículos que pudiéramos expandir mucho más. Pero entendemos que también debemos avanzar. Pero cuanto menos estos detalles no podemos pasarlo por alto. Es Cristo. Es gracias a Él. En el Evangelio de Juan, capítulo número 12, en el versículo número 46, Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el mundo que crea en mí no permanezca en tinieblas. Es por Cristo. Yo, la luz, es Cristo. Es el yo soy.
Es el que dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios eterno. Es Cristo. Por eso hay una seguridad de salvación que no podemos nosotros ni definir. Lo que tenemos en Cristo. Es Cristo quien nos ha comprado, es Cristo quien nos ha salvado, es su gracia. Así que no despreciemos mucho lo que Dios ha hecho por nosotros, que a veces lo hacemos. Somos de Él, somos de Cristo, somos linaje suyo, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, del reino de las tinieblas a su luz, para anunciar las virtudes, para anunciar su gracia, el Evangelio, que nos sacó de esas tinieblas, para poder predicar el Evangelio a otros. Tú no tienes por qué morir en tus pecados. No tienes por qué morir en tus pecados si no tienes a Cristo. Porque aquí estamos hablando de Cristo, el Salvador del mundo. No tienes por qué morir en tus pecados. Sigues teniendo este tiempo de gracia que Dios brinda a todos los hombres. Así que no te dejes engañar y seguir bajo esa condenación, bajo el poder de Satanás, en un reino de tinieblas. Él es la luz del mundo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. No mueras en tus pecados. Deja que la luz del mundo alumbre tu corazón. Ven a Cristo. No te resista. La Biblia dice, venid, luego dice Jehová en Isaías capítulo número 1, en el versículo número 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven a Cristo. Esta es una promesa para todo aquel que acude a Cristo. Ponte a cuentas con Él. Sin importar cuál es tu pecado y el color de tu pecado. Aquí nos enseña que Él lo volverá blanco como la nieve, como la blanca lana. Es por la sangre de Jesucristo que tu maldad y mi maldad es lavada. Somos lavados en nuestros corazones por la sangre preciosa de Cristo. Por eso Juan dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Es su sangre, es Cristo. Es Cristo, solo Cristo. Y Juan quiere que lo entendamos posiblemente como nunca lo hemos entendido. No es alguien más, no es una idea, no es un retrato, no es una imagen, es Cristo. Es el Hijo eterno, es el Verbo encarnado quien nos ha salvado y quien quiere seguir salvando a todo aquel que acuda a Cristo. La clave es estar en Cristo. Quiero leer por último pasaje en 2 Corintios capítulo número 4 y aquí lo dejamos. 2 Corintios capítulo número 4. Nosotros vemos que el primer acto de la creación, lo que ocurre, lo primero que hay en el Génesis, nos está hablando en Génesis capítulo número 1, fue producir la luz. ¿Por qué? Porque la vida proviene de la luz. Lo primero que se crea es la luz, porque posteriormente la vida proviene de la luz. Y por eso estamos viendo que Jesús es la luz verdadera. Él es el único quien puede impartir vida. Vida de Cristo, vida de Dios en nosotros. Y vida como nos enseña en abundancia. Nosotros podemos ver aquí en el Evangelio de Juan que estamos estudiando y sobre todo en estos versículos cómo encontramos en conflicto palabras como la luz, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con vida eterna, pero también cómo encontramos este conflicto de la luz con las tinieblas, que en este caso tiene que ver con muerte eterna, con Satanás. Pero Pablo tiene en mente lo que nosotros estamos exponiendo. Pablo tiene en mente ese principio de la creación, la luz. Y se dirige aquí a los Corintios en el capítulo número 4, en el versículo número 3,
2 Corintios capítulo 4, versículo número 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora mira, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, aquí encontramos el Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Cristo su evangelio. El Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Y esa luz del evangelio tiene que ver con Cristo, con la gloria de Dios. Él cegó, Él opacó, Él trajo esa oscuridad. Él está impidiendo que tú acudas a Cristo. Pero porque la luz prevalece sobre las tinieblas, y Dios mandó que la luz fuese y fue, Él es en Cristo quien dice que te imparte vida y te la da. Nadie puede oponerse a una palabra suya que ha dicho por cumplir. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, y así podrá venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de alivio. ¿Cuál es el requerimiento para recibir la vida de Dios? ¿Cuál es el requerimiento para que nuestros pecados sean perdonados, seamos salvados? Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. Marcos 1:15, Jesús inicia su ministerio. Dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentíos y creed en el evangelio. En el evangelio. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que dice en el versículo número 5? Esto es lo que Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. Esta es la grandeza de esta predicación. Pablo no se predicaba a sí mismo. Pablo estaba predicando a Cristo, predicando el evangelio, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Él, el Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. ¿Por amor a quién? A quien nos ha salvado, que es por amor a Cristo. Pablo está aquí mostrando el poder del evangelio. Y es cuando dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ven a Cristo. ¿Por qué morir en tus pecados si hay un Salvador? Si hay un mediador entre Dios y los hombres, el Dios hombre. Cree lo que Dios dice en su palabra. Acuda a Cristo en arrepentimiento y en fe. En tu propio corazón renuncia a esa vida que has tenido hasta hoy sin Cristo. Arrepiéntete de todos tus pecados. Dios es fiel y justo para perdonar y para lavar todas nuestras maldades. Dios es fiel y justo. Que Dios os bendiga y que podamos tener este rato de tiempo de alabanza, de oración, que cada quien de nosotros podamos expresar en nuestros corazones lo que necesitamos de Dios. Y vuelvo a reiterar: quienes no tenéis a Cristo, ven a Cristo. No sabes cuándo es tu tiempo, ven a Cristo.